Sí, sí se observa bien, doctor Rubén. Listo. Entonces yo les voy a compartir con ustedes las herramientas para el desarrollo de proyectos de innovación en ingeniería, que generalmente hemos trabajado en el campo de la Universidad de Caldas con ingenieros mecatrónicos, ingenieros en informática, ingenieros en sistemas, con la Universidad Antonio Nariño con ingenieros en automatización industrial, ingenieros industriales y electromecánicos, y, y también con el SENA con varios programas de pregrado y de especialización tecnológica, que hemos, con lo cual hemos recogido a partir de varias experiencias de formación y elementos de campo que se trabajan hoy en día. Aquí entonces es muy importante tener en cuenta que el propósito que quiero hacer con ustedes el día de hoy, en estos 45 minutos que tenemos, es proporcionarles esas herramientas y técnicas que han permitido el desarrollo de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e innovación para diseñar soluciones tecnológicas a problemas del contexto local. ¿En qué nos hemos enfocado generalmente? Es que generalmente ustedes también como ingenieros en informática, ingenieros en sistemas, muchas veces dentro del proceso de formación se les dan problemas para que solucionen. Pero tenemos un reto dentro de este mundo que ha cambiado hoy día, que tenemos que a veces que generar proyectos que se conviertan bien sea en spin-off, proyectos de emprendimiento, para mejorar la calidad de vida no solo de nosotros, sino del entorno en que estamos. Teniendo en cuenta esos elementos, es muy importante tener en cuenta cuáles son las necesidades de ese contexto local. Y muchas veces, cuando empezamos a construir un proyecto desde cero y que tiene que ser desde nuestra cabeza, se nos complica mucho. Nosotros empezamos un pilotaje desde el año 2017 con los programas de tecnología en electrónica y abarcamos en 2018 tecnología en sistemas e ingeniería informática y todos los programas especiales que tiene la Universidad de Caldas. La Universidad de Caldas es una universidad de carácter público, o sea, pertenece al Estado, ubicada en la ciudad de Manizales, que tiene cobertura en todo el departamento que es de Caldas. Colombia está dividido por departamentos, donde abarca, entonces en el caso de Caldas, que es donde yo vivo, abarca varios municipios. Y entonces tiene unos programas regulares que son financiados por el Estado y unos programas especiales. Esos programas especiales corresponden a estudiantes que tienen que pagar un costo no tan alto como en una universidad privada, pero es un costo por su proceso de matrícula en la universidad, pero son estudiantes que generalmente ven la formación en las noches o fines de semana, que se tienen que desplazar cuando están en Manizales, todas las noches en el caso de ingeniería, y cuando son en municipios, en algunos que nos ubicamos, se ubican entonces en fines de semana, sábado, domingo y algunos viernes. Entonces, para hacer esto, nosotros lo que hicimos es hacer una selección de asignaturas en las pruebas piloto, establecer niveles de aprendizaje, diseñar técnicas didácticas activas, apoyando la experiencia, porque yo también pertenezco al SENA, Servicio Nacional de Enseñanza y Aprendizaje. Ese es como una especie de instituto, de centro para formación, para educación, para el trabajo. Maneja su presupuesto, tiene cobertura a nivel nacional, tiene cobertura en todos los departamentos y regiones del país y su presupuesto como SENA es mayor que el que se le da a todas las universidades públicas de la ciudad. Entonces ahí pueden dimensionar un poquito de las capacidades que tiene. Y entonces ahí hemos Entonces, entonces evaluado y tenido mami, muchos el botón proyectos. del botón del centro para el verde. Listo. Aló. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, si lo puede apagar, por favor, para que no genere interferencia. Listo. Entonces, la primera herramienta, entonces lo primero, ojo, lo que más nos cuesta a veces como ingenieros cuando estamos en formación, es identificar una necesidad, porque le dicen un proyecto y ahí mismo yo estoy pensando en la solución. Entonces, la primera herramienta que he utilizado para trabajar este proceso ha sido, ha sido, ha sido el pitch. El pitch que nos permite concentrar a través de un pequeño libreto y empezar a trabajar esas necesidades que vayamos identificando, y generalmente lo que hacemos asociado al pitch es identificar, primero, ojo, la necesidad que tú vayas a identificar, ojalá esté
en el ámbito, en el área donde tú tengas algún conocimiento, una base, una influencia, y sea sobre un área temática donde algo que te guste, que te motive. Entonces, generalmente, paralelo a esto, a veces trabajamos talleres de un poquito de proyecto de vida, de motivación y de pasión, porque a veces, ¿por qué se caen los proyectos? Porque no tengo la motivación, no tengo la pasión, y entonces estoy haciendo algo que no corresponde. En este sentido, entonces, unidado a eso, trazamos, entonces, tenemos en cuenta que las necesidades, un proyecto nace de una necesidad insatisfecha y poder solucionar esa necesidad constituye el proyecto. Entonces, se les invita a todos a que utilicemos y tratemos de hacer unos talleres de entrenamiento para empezar a definir qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cuáles son sus beneficios, qué necesidades satisface, quién pagaría por esto y cómo se monetiza o financia. Es factible obtener un prototipo funcional en 6 meses, quién decide, qué conozco que sea similar. Y ese entrenamiento que hacemos a partir de eso, lo trazamos y hacemos una pizarra colaborativa interactiva, que es un Padlet. Aquí creo que entonces les voy a compartir, aquí en el navegador, de una vez, herramientas. Ya voy a abrirlo en un momento. Entonces les quiero compartir cómo tenemos eso, ese Padlet. A ver, yo lo bajo aquí un momentico. El explorador. Listo, aquí. Entonces les quiero mostrar el Padlet, ellos cómo concretizan eso. Y aquí hay algo muy importante. Si yo tengo claramente identificada la necesidad, tengo que tener en cuenta qué grupos de interés pertenecen, quiénes van a ser parte de él, qué elementos puedo tener en cuenta para trabajarlos y desarrollarlos. Entonces aquí, en este momento, por ejemplo, aquí vemos algunos de los videos que han hecho mis estudiantes, en el cual han podido mostrar su idea de proyecto. Les quiero mostrar entonces a lo que llegamos. Entonces, ¿por qué es tan importante esta herramienta y cómo nos permite hacerlo? Por ejemplo, tenemos un estudiante de intercambio que es de México. Entonces, él está asistiendo a esta asignatura, Fundamentos de Investigación para la Innovación, y aquí él nos va a compartir cómo estructuró su idea de proyecto en el pitch y lo compartí en el Padlet. Entonces, él nos está mostrando el desarrollo de esa aplicación web para rentar habitaciones familiares. Entonces, él vio ese problema. Cuando vino a intercambio, no encontró dónde, entonces ya tenía un elemento y lo quiere trabajar en México. Entonces, ¿qué es lo más importante y lo que más les cuesta? Definir una necesidad. Entonces, necesidad en términos, ojo, hay escasez, hay deficiencia, hay ausencia, y qué grupos de interés son los que pertenecen, porque en los proyectos, esos, qué funciones van a tener, o sea, qué beneficios van a tener, y cuando se va a tomar una decisión de compra, no siempre es la misma persona que lo tiene, sino que depende del grupo o las personas que hay, quién pagaría y las formas de monetización que hay cuando nosotros hacemos actividades de desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, a través de este pitch y este elemento, vamos abordando elementos que son muy importantes. Ojo, yo lo que voy a hacer, y si yo quiero hacer un proyecto de innovación, ¿qué debe tener en cuenta? Ojo, hay algo muy importante a tener en cuenta en todos esos proyectos de innovación. Es que no hay innovación si no genero flujo de caja. Es decir, si no lo vendo. Si yo no vendo mi proyecto, ¿cómo voy a esperar? ¿Cómo voy a esperar tener un retorno? ¿Cómo voy a esperar llevarlo a algo? ¿Y qué pasarelas de pago con cuáles voy a interactuar también para hacer esa monetización? Entonces, generalmente un punto que se les pone a ellos es que se formulen un proyecto enfocado a qué aspectos básicos, a una solución tecnológica que pueda solucionar, si son ingenieros informáticos, a través de software, si combinan electrónica a través de software y hardware, y entonces
también es muy importante conocer qué hay similar, qué existe. Entonces, con esto estoy haciendo la primera aproximación a mi idea de proyecto y estoy aterrizando en esos elementos básicos que yo voy a tener, ¿cierto? Entonces, este fue el que aquí, el que vimos. Aquí vimos este. Listo. Aquí si me devuelvo al Padlet, entonces aquí tenemos varios casos de elementos. Por ejemplo, esta Erika Tatiana, esta es otra, monitoreo para la ciudad de Manizales, Juan Camilo Hernández. Entonces, estos son ejemplos donde cada uno va presentando sus iniciativas de proyecto, y cómo ellas pueden generar a partir de diversos problemas que identifiquen. Por ejemplo, este es uno muy interesante que ella vio, por ejemplo, de Natalia, donde Natalia por ejemplo, nos presenta un caso particular que le pasó porque tiene familias con algunos problemas de discapacidad, entonces, que pudo tener. Listo. Entonces, son elementos que quería como presentarles acá. Listo. Entonces, este fue en el Padlet, con Pizzi, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a seguir con la presentación. Otra vez, nos vamos acá. Listo. Aquí estábamos. Entonces, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta que nosotros trabajamos es ya después de tener claros esos elementos. O sea, ¿qué nos sirvió? Con el trabajo del PIS de idea de proyecto, hago un trabajo muy importante. Identificar las necesidades, cuáles son esos grupos de interés, las formas de monetización, pensar qué existe aproximado en el mercado. Entonces, me estoy aterrizando un poco más. Y el segundo elemento que trabajo es el mapa de empatía. El mapa de empatía me sirve porque nosotros, entonces si trabajamos en ingeniería informática, por eso lo quise enfocar desde ese área, porque nosotros cuando hacemos análisis de requerimientos, necesitamos tener en cuenta, uno, cuáles son los actores, ahí es donde tenemos los grupos de interés. Y lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el papel del usuario, del consumidor. Y entonces aquí, ¿cómo adaptamos esta herramienta? Muchas veces la trabajan en otras ciencias sociales, pero lo enfocan de manera diferente. Aquí en los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que nosotros hacemos, lo que buscamos es, lo primero que hay que tener en cuenta es tener clara la necesidad. Si ya tengo identificada mi necesidad, ya puedo establecer, entonces, con los grupos de interés, entonces, uno, tengo ya muy formulada esa necesidad con los problemas que hay alrededor. Y a partir de ahí, la solución la puedo dar con mi título de proyecto, donde hago el primer bosquejo que hay que tener que. Si estoy trabajando por ejemplo, nosotros hacemos desarrollo de software, entonces hacemos el desarrollo que implica analizar requerimientos, diseñar, implementar y después evaluar eso que hacemos. Entonces, desarrollo me implica eso. Y entonces ya depende, o hacer una aplicación móvil, una aplicación web, o un sistema informático, una solución tecnológica, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Y en qué contexto? ¿En qué ciudad o en qué lugar? Entonces, por ejemplo, ahorita les decía una de las estudiantes que tenemos, Erika Tatiana Pérez, entonces identificó un problema que hay en la ciudad de Manizales donde vivimos, donde hay escasez de aplicaciones móviles que brinden información y monitoreo sobre el tráfico vehicular en la ciudad, y entonces lo cual genera otra serie de problemáticas ahí al interior. Entonces, definió que 3 grupos de usuarios importantes van a interferir. Uno, los usuarios de transporte público, otro, los conductores y otro, las autoridades de tránsito. Entonces, en este mapa de empatía nos ubicamos, ojo, no tú con la solución, sino a partir de ese problema, usted qué piensa y qué siente. Entonces, por ejemplo, los usuarios de transporte público, me interesa saber cuáles pueden ser las rutas más apropiadas y más rápidas para llegar a mi destino. Los conductores, deseo conocer las estadísticas y toda la información sobre la congestión que presenten las vías para saber cuál es la más favorable para transitar. Y las autoridades de tránsito es muy útil para conocer en qué vías se presenta más congestión vehicular para estar alertas
ante cualquier accidente o incidente que se pueda presentar. ¿Qué ve? ¿Qué observa? ¿Qué es lo que miran? Entonces, ahí es en cada grupo de interés, entonces empezar a definir desde cada uno de esos roles qué ve, qué dice, o sea, qué se dice por ahí, qué escucha, y si se desarrolla esa solución como ya la está pensando, en qué pueden ganar y qué puede perder cada grupo de interés. Entonces, esta es una forma. Entonces, nosotros, ¿qué herramienta utilizamos? Por ejemplo, entonces hay una herramienta en Google, en un Drive, que podemos editar esa herramienta y ahí es donde la hacemos y podemos etiquetarla ahí. Muchas veces es más fácil tener ya una plantilla y ellos colocan la parte de papel y lo organizan y ahí es donde adaptamos eso. Esa es la segunda herramienta, mapa de empatía, muy importante porque nos permite tener elementos que no vimos dentro de esos grupos de interés y es validarlo. Muchas veces hacemos desarrollos y lo hacemos porque yo creo y no lo validamos con el público y no se vende y no se hace. Entonces, este es un primer elemento de acercamiento. La tercera herramienta que trabajamos se llama el estado del arte. Para el estado del arte de un proyecto, nosotros generalmente, que yo generalmente les dejo como un video donde explico la diferencia entre un estado del arte, un marco teórico, qué elementos tienen que tener en cuenta, se hago un pequeño cuestionario alrededor y después hago un taller aplicado. ¿Aplicados qué? Cómo a través de bases de datos especializadas como Google Académico, Ciencia Directa, Canovio, entre muchas otras que existen, podemos entonces primero buscar qué investigaciones se han desarrollado en ese ámbito y entonces qué tenemos en el campo. Si nosotros vamos a hacer desarrollos dentro de la parte de ingeniería, tenemos que tener en cuenta que el horizonte máximo es 3 años y eso que es mucho de los desarrollos que se han hecho, ojalá 2 o los últimos años porque ha evolucionado mucho la ciencia. En otras disciplinas toman 5 años. Generalmente en diversas convocatorias se dice 5 años normal, pero nosotros sabemos si estamos en contexto de la realidad que es poco tiempo. Entonces, ¿qué hice? Hay una ficha que se llama resumen analítico estructurado, que generalmente se trabaja en ciencias sociales, donde se tiene una serie de elementos, pero para nosotros cuando vamos a hacer investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, tenemos que hacer algo más práctico, que nos sirva y que vayamos al grano. Entonces adapté una herramienta que se llama Vuelo de Pájaro, una herramienta que conocí con la Agencia de Cooperación Alemana cuando trabajé como gerente de proyectos aquí en una universidad de Manizales, se llamaba la Universidad Autónoma de Manizales, que yo fui gerente de proyectos y teníamos proyectos que desarrollábamos en campo con algunos municipios donde convergía universidad, estado, empresa. Y entonces esta herramienta era muy práctica, entonces ¿qué hice? Cogí muchos elementos de ahí que se trabajaba en campo y la adapté a lo que nosotros necesitamos. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay? ¿Qué existe? ¿Dónde está la referencia? Donde vamos a ubicar, si vemos aquí abajito una plantilla, donde generalmente la primera parte es que coloquemos el nombre del proyecto, ¿no es cierto? Que es la parte donde estaría arriba lo que indica. Y después, ¿qué hay que hacer referencia? Donde debo colocar el nombre del documento, del artículo científico, tesis a nivel de maestría, de doctorado, de pregrado. El resumen. ¿Y por qué es importante un resumen? Un resumen en todos estos artículos científicos que nos busca Google Académico, no el Google tradicional. Si lo va a hacer, este es, por ejemplo, un caso ejemplificado solo con Google Académico, que a veces nos presta, es más fácil de ubicar. Entonces, un resumen siempre que me trae, me presenta el objetivo, me presenta la metodología, o sea, cómo se hizo, qué resultados o fueron principales o hallazgos y qué conclusiones pudieron tener. La copiamos y la pegamos porque en el estado del arte es una radiografía de lo que hay, no dar opiniones. Tenemos la URL para verificar y él me permite generar la referencia, ya sea estilo APA, estilo IEEE, estilo, entonces generalmente nosotros hay artículos donde los tenemos que presentar en IEEE y otros en APA. Y generalmente la gran diferencia es en la citación. La citación, cuando yo hago IEEE, coloco generalmente los corchetes y el orden de las referencias y después al final la cito con el orden de los corchetes ahí. En APA, pues el autor o autores y el año, depende de cómo va a ser la cita y ya la referencia pues es prácticamente igual, iría sin los corchetes. Y entonces aquí en la otra, a partir de eso es donde viene lo que nos va a servir. Es, ¿qué falta? Entonces, a partir de la observación y el estudio y ese resumen, tú vas a guardar el documento y tienes la información, por eso es un grupo de fichas. Generalmente cuando estamos arrancando, yo les coloco como mínimo 5 fichas. Entonces, por ejemplo, que muestre hasta dónde ha llegado eso que se hizo y que complementa o que te pueda aportar a ti.
¿Y qué le falta? ¿Qué falta a partir de lo que has hecho? Entonces ahí ya tenemos unos elementos que nos va a servir pues ya para la documentación. Aquí entonces estamos viendo en esta otra, entonces por ejemplo, enlace a Google Académico directamente. Y cómo entonces hacemos la búsqueda. Por ejemplo, aquí está haciendo el ejemplo si quiero buscar el estado del arte de la nariz electrónica y cómo a través de las mismas comillas tengo la referencia en APA, entonces me convierte en algo de copiar y pegar. Y aquí este enlace es un video del estado del arte de un proyecto donde yo explico esos conceptos y esos elementos básicos. Aquí alguien tiene como el micrófono prendido, si por favor lo puede apagar. Con otra unidad de esa herramienta, ya la segunda parte, porque estamos haciendo proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, ¿no? Y también elementos desde investigación aplicada que hacemos en campo. Es tener en cuenta, tener un elemento muy importante, es, ojo, y a veces se nos olvida, en eso ya vimos cuando yo veo desde investigación aplicada, veo en qué grado está el conocimiento. Pero si yo hablo de innovación, tengo que mirar el estado de la técnica. Entonces, ojo, vamos a mirar en qué condiciones están las aplicaciones. Entonces vamos a mirar dentro de las tiendas, vamos a hacer una búsqueda en la tienda de Google de Play Store, en la de iOS, Mirror, F-Droid, Sly, Malavida, AppCure, AppGallery, Microsoft Store, Nokia Store, Samsung. Entonces en esas generalmente a veces o solo la buscamos, por ejemplo, inicialmente en las de Google Play Store, si me quiero enfocar en todos los desarrollos que dan en Android. Y entonces empiezo a buscar aplicaciones. Y entonces en esta ficha, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué hacemos? Colocamos el nombre de la aplicación. Como aquí no hay un resumen, sino hay una descripción de la aplicación, la vamos a copiar tal cual como es, colocamos la URL y utilizamos entonces y hacemos la referencia, o sea, pasamos la referencia estilo APA. Muchas veces, entonces, cuando no conocen, a veces utilizamos buscadores en línea que me genere ese. Y al lado izquierdo, como no que está haciendo interferencia. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Algunos, los comentarios positivos o negativos que van a decir esa aplicación, qué elementos tiene, mientras yo voy a tener el tiempo como de explorarla. Entonces, muchas veces esas aplicaciones nos van dando elementos que nos van perfilando y nos van dando aportes de cosas que yo voy a tener que hacer en el desarrollo que inclusive no he tenido en cuenta, porque muchas veces creemos que lo que nos estamos ideando es lo único que hay o que existe, y a veces ya hay alguien que ha recorrido, y esa es la importancia del estado del arte, esta tercera herramienta. La cuarta herramienta que utilizamos generalmente es la de escenarios de uso. ¿Y por qué es importante este escenario de uso? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a hacer nuestros proyectos, y a veces pecamos, entonces si yo trabajo desde la parte de electrónica, creo que haciendo mi montaje o mi tarjeta en protoboard o así, la gente me lo va a entender. O si yo le hablo desde la parte técnica y entonces la optimización de la máquina y el código me va a entender. Y si hay otros ingenieros similares ahí, porque es nuestra idea, es nuestro trabajo, la investigación que estamos haciendo, debemos tratar de ponerla en un lenguaje que cualquier persona la pueda entender, no profesional, buscar financiación, que por eso entonces fue muy importante ese pitch, ese mapa de empatía para ubicarnos en los zapatos del usuario cliente, el estado del arte, qué es lo que hay, y a partir de esos elementos que hay, contarlo a través de una historia donde presento. Utilizando mi creatividad, entonces una aplicación es Storyboard.at, que me genera, yo me puedo inscribir, me deja una cantidad, alguna cantidad breve de entornos donde puedo colocarle fondos, puedo colocar personajes, leyenda, y lo hago a través de una caricatura. También lo puedo hacer con otras herramientas. Entonces empiezo a presentar, y algo muy importante, empiezo a presentar desde el problema que se me dio en un caso específico, un contexto, una situación y hasta la solución. Como vemos el caso de aquí, uno de los ejemplos de una de mis estudiantes que había hecho, donde estaba, qué feliz estoy, comparto con mis compañeros, aprendemos jugando. Y el otro, no podemos volver a clase, existe un virus peligroso y no podemos tener contacto con las demás personas. Este es un proyecto que trabajamos el año pasado, en el marco pues que estábamos encerrados por la pandemia. Estoy preocupado, mi hijo, y las clases no son dinámicas, está aprendiendo poco y está complicado para mí estar con él todo el tiempo de la clase, ya que también estoy trabajando desde casa, una situación que vivimos
Y todavía en algunas partes del mundo, algunas, por ejemplo, en Colombia ya hemos tenido ya una apertura ya graduada, ya está, esta semana ya quedó libre el usar tapabocas, o sea, se ha ido ya una mayor normalidad. Entonces, ojo, entonces ya empieza ahí, ya empezó como el contexto, dice, me preocupa los estudiantes, ya que su curva de aprendizaje se ha visto afectada por su poco conocimiento y las nuevas herramientas para el estudio virtual. Entonces ya estamos viendo, en el colegio, ¿qué está pasando? Y aquí dice, la solución para sus problemas, desarrollo de aplicativo web para los procesos de enseñanza-aprendizaje para niños de la primera infancia de la ciudad de Manizales. Mira que ahí está enfocando. Su proyecto está enfocado a niños de la primera infancia, entonces la primera infancia, ¿qué rangos de edades comprende? Y en la ciudad de Manizales, los de los jardines, muchas veces los papás eran los que les hacían los trabajos, no alcanzaba su elemento de aprendizaje. Entonces, viendo eso, y puede empezar a colocar un piloto y puede empezar a escalar a otros escenarios. Entonces, es un aplicativo 100% lúdico, de fácil manejo, para ver las clases en línea, enfocado en la primera infancia. Entonces, miren cómo podemos presentar eso. Entonces, ¿qué otras herramientas hay? Ojo, puedo hacer un guión gráfico. Entonces, yo generalmente les muestro, vea, este es un video de YouTube de un guión gráfico, si lo pueden tener en cuenta cuando me empiezo a bloquear. Plantillas de PowerPoint para realizar caricaturas. Entonces, hay muchas plantillas que hay ahí disponibles, porque nosotros, ojo, necesitamos es una herramienta para mostrar desde la necesidad hasta la solución en la idea de proyecto sin tener que comprometer lo técnico. Porque si yo empiezo a hablar mucho de lo técnico, alguien de mi mismo nivel va a coger a veces la idea, va a coger los elementos y me la va a robar, entonces hay que proteger. Y entonces, con Pixton, si lo quiero hacer con video, y aquí encontré algunas herramientas españolas muy interesantes para crear varios escenarios y varias herramientas de uso. Y aquí entonces pues está mostrando pues prácticamente una elemento. La quinta herramienta que utilizo generalmente se llama el lienzo Canvas, modelo de negocio Canvas. Es una herramienta que a partir de 2010 vio la luz gracias a un libro que es La generación de modelos de negocio, escrito por Alex Osterwalder y Ivy Spignor. Ellos presentan un beneficio ahí. Es práctica porque permite modificar todo lo que quieras con la viabilidad de negocio, es sencillo, intuitivo, permite trabajar en equipo, visual porque permite ver de manera global los aspectos importantes de un negocio. Y en muchos proyectos de innovación, ¿qué es lo que hacen? Presentan, te dicen, hacen convocatorias, por eso colocamos el pitch, presenta un pitch, yo el pitch yo lo coloco máximo 2 minutos porque es lo que maneja generalmente el mercado, entre 1 o 2 minutos, con eso seleccionan los mejores y cumplen esos criterios, que son los criterios que les mostré ahorita con los que trabajamos, y a veces cogen un proceso de entrenamiento, donde parte del entrenamiento les enseñan a manejar este modelo de negocio Canvas. Pero aquí es muy importante que nosotros como ingenieros tengamos en cuenta estos elementos. Y entonces, ¿qué es lo que tiene ese modelo de negocio Canvas? Esta es una forma que generalmente lo presento ya en clase, es a veces a través de preguntas orientadoras lo podemos resolver fácilmente, donde generalmente empezamos a escribir. Entonces, si vemos el segmento de mercado, ya lo identifiqué desde el pitch de idea de negocio, la relación, los contactos que va a tener con el cliente y los canales también ya los tuve definidos. Hay una parte que coloco generalmente al final del pitch, es cuál es la ventaja competitiva que nos va a permitir llegar a la propuesta de valor, qué actividades clave necesito hacer para trabajar, qué socios clave, entonces ahí es donde entro con los grupos de interés y recursos clave. Así es lo nuevo que es para nosotros como ingenieros. ¿Qué necesito? ¿Cómo empiezo a cuantificar y cómo lo valoro? Para llegar después a tener aterrizada una estructura de costos y qué fuentes de ingresos voy a tener. Entonces aquí es donde se articula todos esos criterios de monetización que tenemos. Pero ¿qué herramienta podemos utilizar? Una herramienta así como la que hicimos en el mapa de empatía, también una herramienta en línea. Y aquí vemos un ejemplo de una diligenciada. ¿Cómo? Entonces, donde cogemos y la adaptamos, entonces el modelo de negocio Canvas, volvemos a colocar el título del proyecto, el autor, la fecha que se hizo, entonces el segmento de clientes que va a utilizar, del caso de él, el proyecto se desarrolla un aplicativo móvil que lo va a llamar Servia, ese nombre comercial, para servicios logísticos motorizados en el área urbana y rural de Caldas. Es como decir ustedes, por ejemplo, en un municipio cercano a Lima, Arequipa, allá en Perú. Entonces, ¿qué segmento de clientes usan el servicio?
Pues entonces ahí ese segmento de cliente está muy asociado con los grupos de interés que yo identifiqué. La relación que va a tener con los clientes va a tener directa a través de algún medio elemento de pago, las pasarelas de pago. Entonces, si vemos ya con el trabajo que hemos hecho y con las herramientas, diligenciar esta modelo de negocio Canvas se hace mucho más sencillo. La sexta herramienta, y es con la que hacemos la estructuración del proyecto, de una vez aprovecho, es a través de un póster científico. Y aquí aprovechamos, ¿por qué? Porque es una herramienta de forma visual que me permite comunicar los resultados de una investigación que esté en etapa de ideación, o sea, formulación, en marcha o proceso terminado. Entonces, de aquí de una vez, como estamos en ideación, de una vez, ¿qué vamos a hacer? La vamos a estructurar. ¿Cuál es la diferencia del póster? Ya un artículo científico, generalmente, ya al final me van a hacer un artículo científico donde me consolide todo lo que han hecho. Y estamos haciendo todo el ciclo de generación de conocimiento. Es donde vamos a hacer énfasis en elementos principales. Entonces, recomienda hacerlo atractivo, que llame la atención y motivar a la gente pues, para que esté con él. Y deje generalmente de responder preguntas. ¿Cuál es el problema de investigación? Si tengo una base, ¿cuál es el estado del arte? Los avances, planes de trabajo futuro. Pero generalmente, ¿qué viene? El título, los autores, resumen, palabras clave o una introducción, planteamiento del problema, la metodología, los resultados, conclusiones y referencias. Aquí entonces estamos viendo en este ejemplo, generalmente a veces depende cuando yo lo voy a presentar en un evento de ciencia, tecnología e innovación. Entonces uno de los ejemplos de modelos de póster que a veces tenemos es, coloco el semillero de investigación, el programa de la Universidad de Caldas, el nombre del proyecto, recordemos que el nombre debe tener el qué y el para qué en un contexto, y eso nos limita el número de palabras. Entonces, ¿cómo hacemos ejercicio? Mi primer bosquejo de título era largo, ¿cómo lo puedo acortar palabras si hacemos un ejercicio en clase? El resumen, entonces, para hacer el resumen debo tener claro, si tengo ya el título, puedo definir el objetivo, y el objetivo que es, si mi proyecto es desarrollo, el objetivo va a ser desarrollar y el título. Y la metodología, ¿cómo lo va a hacer? Porque yo lo digo como evaluar. Cuando yo evalúo proyectos de ciencia, tecnología e innovación, proyectos de cooperación, proyectos de universidades, de muchas partes, siempre un primer criterio es que haya coherencia entre el título, el objetivo y la pregunta de investigación. Entonces, de una vez aquí estamos atacando ese problema. Lo segundo, haya coherencia entre la metodología y los objetivos específicos. Y ya empiezan a mirar las referencias y otros elementos. Aquí entonces ya tenemos, a veces esta plantilla nos sirve para aterrizar esos elementos. Entonces, la pregunta de investigación, generalmente hago la pregunta, articular el objetivo general. Entonces, muchas veces la hago sencilla. ¿Cómo? Entonces, en este caso, ¿cómo desarrollar una aplicación web, una aplicación móvil, un sistema de información para en tal parte, en tal contexto? Entonces, ahí, entonces ya tengo muy claro ese elemento, entonces cumplo esa articulación y los objetivos específicos, y lo asocio con la metodología, hago el ciclo HPBA. Nosotros siempre cuando hacemos software, desarrollamos, tenemos que analizar requerimientos técnicos, operativos, logísticos para desarrollar algo. Tenemos que diseñar un prototipo funcional utilizando herramientas de diseño asistido por computador, software libre como tal. Implementar ya ese diseño propuesto, ya ponerlo práctico y evaluar o validar eso para hacer el respectivo manual técnico de usuario, validarlo en campo para que me funcione. Entonces, por eso, generalmente, aquí entonces ahí es donde la aplicamos. En metodología, la metodología que debe tener el tipo de investigación. En estas investigaciones nosotros lo que hacemos cuando estamos desarrollando son generalmente investigaciones o experimentales o empírico-analíticas y con enfoques o carácter que son analíticos y descriptivos, porque hacemos un análisis, una descripción, y generalmente son investigaciones que son de tipo mixto, porque tiene elementos cuantitativos que tenemos cuando hacemos el desarrollo de algoritmos y cualidades cuando hacemos pues, generalmente la programación orientada a objeto y tenemos los elementos que necesitamos, los requerimientos del cliente. Y en fases, análisis, diseño, implementación y evaluación. Entonces, si vemos en esa parte, ahí lleva articulación, objetivos específicos y metodología. Y recursos a mapa de empatía. Coloquemos el mapa de empatía. Escenario de uso, un resultado, el escenario de uso. Prototipo, y las referencias que hicimos. Ya tengo mi póster y tengo la estructuración de mi proyecto. Y el resumen, ¿cómo lo construyo? Empiezo con el objetivo, hablo la metodología,
las etapas de desarrollo, el resultado esperado que va a tener. Generalmente, siempre el resultado va a ser un prototipo funcional del sistema y el resultado que esperamos, si queremos generar flujo de caja X a innovación, es comercializar el prototipo y las palabras clave que surgen alrededor de él. Pero entonces, para esos prototipos, ojo, es muy importante tener herramientas. Entonces, tenemos los escenarios de uso, escenarios de aplicación y casos de uso que utilizamos con el software UML generalmente. Tenemos los sketches o prototipos en papel. Tenemos el wireframe, que una aplicación muy práctica, el Balsamiq, para generar esos bosquejos. O el Mockup, si ya lo quiero más refinado, más profesional, con el Figma. ¿Cuál es la ventaja del Figma? Es que me genera el CSS, el código, si estoy haciendo ya el desarrollo y lo voy a programar en Java, por ejemplo. Mientras que si yo lo hago en Balsamiq, me genera un JSON que para exportarlo siempre me toca voltear un poquito con él y generalmente son bosquejos muy sencillos. Entonces ya tengo esos elementos del circuito y puedo tener ya un póster. Entonces aquí vemos un ejemplo de uno de los pósters digitales que hizo uno de mis estudiantes. Es desarrollo de aplicación móvil para administrar el proceso de recolección en las basuras de Río Sucio, Caldas. Río Sucio es un municipio dentro del departamento de Caldas. Está el nombre de él, está el nombre de los asesores, del líder del semillero, la universidad y el programa. Y empieza el resumen. Ojo, el resumen. El proyecto tiene como objetivo, ahí está el objetivo, desarrollar una aplicación móvil para administrar el proceso de recolección de basuras, la metodología, el resultado esperado, la conclusión, o sea, el logro esperado, las palabras clave que han ahí, y en el planteamiento del problema, que va la necesidad que identifiqué que trabajamos desde el PIS de idea de proyecto y con mapa de empatía y la pregunta de investigación. Entonces aquí, por ejemplo, en esta se tragó cómo desarrollar una aplicación móvil. Y el objetivo general, los objetivos específicos, la metodología, el mapa de empatía con los grupos de interés, el escenario de uso y un prototipo, un bosquejo prototipo y la referencia con estos elementos. Creo que estamos apenas de tiempo. Yo creo que calculé qué otras herramientas podríamos nosotros utilizar. Nosotros podríamos utilizar, ojo, qué herramientas, por ejemplo, ¿qué paso sigue? Ya después de tener esto, nosotros trabajamos realmente cómo construir el logo y el nombre comercial de nuestro equipo. Después, cómo trabajar y hacer el registro de derecho de autor. En el caso de Colombia, hay una página, entonces tenemos que hablar de propiedad intelectual. Y entonces, en el caso de Colombia, el software no se patenta, sino que se hace un registro de derecho de autor en una página gratuita del gobierno y que se registra en el caso de software. Podemos registrar una descripción del proyecto que el póster me lo cumple. O puedo registrar el pseudocódigo, el diagrama de flujo o el manual técnico y manual de usuario como tal. Puedo registrar con los tres o con uno de los tres y ya ahí empiezo a hacer mi protección del derecho de autor. Y ya empiezo a generar, entonces, empiezo a buscar las marcas, los logos, qué herramientas puedo de búsqueda para evitar el plagio. Entonces, ojo, cómo pueden buscar imágenes para no violar derechos de autor que si están en la red. Por ejemplo, tenemos la aplicación t9.com. En esa página pueden encontrar imágenes. Cómo utilizar entonces recursos en línea gratuitos para cuando yo voy a hacer la escritura para poder hacer las citas y referencias y parafraseo. También después de esto, cómo hacemos encuestas, entrevistas, qué elementos podemos tener, calcular las muestras y otros elementos, son otras herramientas que hay. No sé, creo que aquí cumplí los 45 minutos. Aquí entonces no sé si hay espacio para preguntas. Sí hay espacio, Rubén. Muy bien, agradecer al doctor Rubén Darío por la disertación del día de hoy, interesante, ¿no? Las herramientas que podemos utilizar en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos tecnológicos. Gracias, Rubén. Si hubiera alguna pregunta, por favor, de los amigos que están participando, de los colegas, estudiantes, alguna pregunta, alguna consulta. Ricardo, la grabación lo vamos a publicar en la página se le va a enviar en la página del Colegio de Ingenieros. ¿Alguna otra consulta que tengamos, por favor?